Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Kevin Noroña y el tema que hoy voy a tratar en este video es sobre la desigualdad. La desigualdad es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población. Es decir, es la dispersión que existe entre la distribución de ingreso, consumo o algún otro indicador de bienestar. No se debe confundir a la desigualdad con la pobreza, pues que ya que la desigualdad hace referencia a la variación de los estándares de vida de la población, independientemente si dicha población está o no en pobreza. De hecho, puede existir desigualdad sin pobreza y pobreza sin desigualdad. El PIB per cápita, aunque muy frecuentemente usado como proxy de desarrollo, no captura las complejas dinámicas de distribución de ingreso, ni el nivel de vida que goza la mayoría de los habitantes dentro de una economía. Europa y América del Norte tienen ingresos medios muy similares, pero con niveles de desigualdad marcadamente diferentes. Lo mismo sucede en el Medio Oriente, África y Norte y Asia Oriental. Si bien tienen ingresos per cápita similares, el grueso de su población vive en condiciones muy distintas. Existen países de ingreso altos muy desiguales, como por ejemplo Estados Unidos, mientras que también existen países de ingresos medios y bajos que cuentan con niveles de desigualdad relativamente bajos, como por ejemplo Malasia y Uruguay. Si bien desde la década de los 80 la desigualdad ha aumentado en casi todo el mundo, algunos países han experimentado incrementos mayores, como Estados Unidos, Rusia e India, y otros menores, como por ejemplo China y los países de la Unión Europea. Debido a a la inmensa variedad de configuraciones en relación a la desigualdad, en función del nivel de vida o nivel de desarrollo de los países, podemos argumentar que el grado de desigualdad dentro de una sociedad es fundamentalmente resultado de elecciones políticas, como el país, como el país decide organizar su economía y cuáles son los derechos y las restricciones impuestas a empresas, gobiernos, individuos y otros actores económicos relevantes. ¿Cómo podemos medir la desigualdad? Pues existen diferentes medidas de desigualdad, entre las que destacan el coeficiente de Gini y las medidas de extremos. El coeficiente de Gini es la medida más común de desigualdad, puesto que mide el nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos en la población a partir de valores de entre 0 y 1. Un Gini de 1 se refiere a la población en que todos los ingresos los concentra una sola persona. Y un Gini de 0 se refiere pues a una población en lo que los ingresos son totalmente iguales entre todos los miembros. El Gini es la medida resumen de la curva de Lorenz. La curva de Lorenz ordena la población de forma ascendente en función de su ingreso y muestra el porcentaje que se va acumulando de los ingresos de la población en orden. Es decir, muestra cuántos ingresos acumula el 10% de población más pobre y cuánto acumula el 20% de la población más pobre, y así sucesivamente hasta llegar al 100% de la población. Entre más se acerque la curva de Lorenz a la línea de 45 grados, la desigualdad se reduce, es decir, el porcentaje acumulado de ingresos de las personas aumenta de una forma constante y proporcional, ya que todos en ese escenario tendrían el mismo ingreso y el coeficiente de Gini sería 0. En el mundo real, los valores del Gini nunca son 0 o 1, sino que fluctúan entre valores intermedios. Por ejemplo, datos de los países de la Organización y la Cooperación y el Desarrollo Económico nos muestra que el país más igualitario es la República de Eslovaquia, que tiene un Gini de 0,249. Y el menos igualitario es Chile con un Gini de 0,503. México tiene una distribución bastante desigual con un Gini de 0,482 y Estados Unidos tiene uno de 0,389. Observando datos del Banco Mundial para Latinoamérica, resalta a Brasil como un país muy desigual,
que tiene un Gini de 0.521, y Uruguay como un país muy igualitario, que nos indica con un Gini de 0.413. Ahora analizaremos las medidas de desigualdad por extremos, que es otra más para poder medir la desigualdad. A diferencia del Gini, trata de identificar qué proporción de la riqueza total la concentran los que más tienen, extremo superior, o los que menos tienen, que es el extremo inferior. La desigualdad en el extremo superior se mide al dividir el ingreso promedio de los ricos entre el ingreso promedio del total de la población. Si este número crece, la desigualdad es mayor, ya que es más amplia en la brecha entre el ingreso de los ricos y el ingreso del total de la población. La desigualdad en el extremo inferior se mide al dividir el ingreso promedio del total de la población entre el ingreso promedio de los que menos tienen, y si este número crece, los ingresos de los más pobres se alejan de los ingresos promedio, es decir, crece la desigualdad. La mayoría, la mayor crítica que existe entre el Gini y las medidas de desigualdad es por extremos, es que no pueden capturar plenamente la desigualdad, porque se hacen a partir de datos de ingresos provenientes de encuestas. Las encuestas son problemáticas porque los más ricos tienen a subreportar sus ingresos, o porque no son capturados en las muestras por ser un grupo demasiado pequeño. Ahora hablaremos sobre las brechas de riqueza. Dado que el capitalismo es un sistema que recompensa el trabajo duro y la iniciativa individual, es que algunas personas sean más ricas y que otras personas, resulta sorprendente. A fin de cuentas, ¿qué incentivo habría para trabajar ahí si hacerlo no ofrecería algún tipo de recompensa? Sin embargo, lo que ha comenzado a resultar alarmante son las dimensiones de una disparidad. En Estados Unidos, el 10% más rico de la población tiene ingreso 16 veces más grande que el 10% más pobre, mientras que en México, donde existen chabolas tan miserables como son las del río, la diferencia entre uno y otro se multiplica por el 25. Entre tanto, en los países nórdicos como Dinamarca, Suecia y Finlandia, la separación es mucho menor, y los más ricos apenas ganan 5 veces la cantidad que ganan los más pobres. Estas brechas de riqueza se calculan usando un indicador denominal, el coeficiente de Gini, que ya lo hablamos hace un momento. Este compara los ingresos de quienes más ganan con los que menos tienen. La disparidad entre más amplia todavía cuando se comparan los niveles de riqueza en diferentes países. Según casi todas las medidas, el 20% más pobre de la población mundial, que en su mayoría vive en el África subsahariana, vive aún en el equivalente económico de la Edad Media, al punto en que incluso los británicos y estadounidenses más pobres son incomparablemente más ricos y saludables. Bien, ahora hablaremos sobre el dividendo de la redistribución. Existen algunas explicaciones claras para estas disparidades. Los países nórdicos y muchos también de los de la Unión Europea tienden a grabar como impuestos más altos a sus ciudadanos con el fin de redistribuir el dinero a los más pobres a través de sistemas de bienestar social y rebajas fiscales. Este es uno de los principales objetivos de los sistemas impositivos de las democracias modernas, pues es promover la equidad y ayudar al el sostenimiento de aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad. Los niveles de desigualdad se redujeron significativamente tras la segunda posguerra, a medida que por todo el mundo los países ricos desarrollan sus respectivos sistemas de bienestar social, al ofrecer a todas las familias un acceso similar a la educación y a la atención sanitaria. Muchos países, y en particular los nórdicos, consiguieron cierta igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Esto es lo que con frecuencia se conoce como el modelo sueco para la dirección de un país. Algunos economistas sostienen que, dado que las personas somos por naturaleza diferentes en términos de habilidades y capacidades,
Un cierto nivel de desigualdad es inevitable en una economía importante. De hecho, quienes son partidarios de la libertad de mercado argumentan pues que los intentos de distribuir la riqueza tienen consecuencias imprevistas perversas. Unos impuestos muy altos pueden la inmigración de los miembros más productivos de una sociedad o desalentar el trabajo duro, lo que reduce la cantidad de riqueza total generada por una sociedad en cuestión. Sin embargo, aumentar los impuestos que ganan los ricos con el fin de dar a los más pobres no es suficiente. En el Reino Unido, el gobierno laborista elegido en 1997 hizo esto precisamente, del modo que la familia monoparental media vio aumentar sus ingresos de un 11% a lo largo de sus primeros 10 años en el poder. Al mismo tiempo, sin embargo, la desigualdad creció hasta alcanzar niveles desconocidos en décadas. Peor aún, un estudio de la Organización y la Cooperación y el Desarrollo Económico halló que los ingresos de los hijos estaban estrechamente ligados a los de sus padres, lo que implica que los jóvenes tenían pocas oportunidades de escapar de la pobreza. Bien, pues ahora hablaremos sobre un motor de la diferencia. El mundo se encuentra en medio de un cambio importante de su estructura económica, en el que las campañas han empezado a capitalizar nuevas tecnologías como el Internet y los avances en la informática y las telecomunicaciones. Cuando se producen cambios de este tipo, es frecuente que la desigualdad aumente, pues mientras que quienes estaban preparados para el cambio se hacen ricos y quienes no lo estaban, por ejemplo, un trabajador de una industria automotriz, descubren que han quedado atrás. Esto fue lo que ocurrió en la revolución industrial y en lo que está ocurriendo actualmente. Otra explicación también es que una cantidad muy reducida de personas han conseguido volverse extremadamente ricas. En el Reino Unido, por ejemplo, mientras los 3 millones de personas que conforman el 10% más rico de los trabajadores ganan una media de 105 mil libras antes de impuestos. El 0,1% más rico, o sea que son 30.000 personas, ganan una media de 1 millón de 1.000 libras al año. Además, estos súper ricos a menudo consiguen evitar pagar grandes cantidades de impuestos, trasladando su riqueza a paraísos fiscales en el extranjero, lo que significa que el dinero se distribuye menos de lo que se debería. Por otro lado, estas familias acudaladas pueden contribuir a la economía a través del pago de impuestos directos cuando gastan de forma extravagante en artículos de lujo y la contratación de trabajadores locales, desde el personal de limpieza y las doncellas hasta los estilistas y abogados. A esto se le conoce con frecuencia como el efecto de goteo. Bien, ahora analizaremos otro punto que es las consecuencias de la desigualdad. No existen pruebas claras de que un nivel elevado de desigualdad impida a un país considerado en conjunto hacerse más rico con el paso del tiempo. De hecho, el destacado economista Robert Barro encontró que, aunque la desigualdad parece reducir el crecimiento en los países en vías de desarrollo, en el mundo en realidad lo fomenta. Con todo, una brecha creciente entre ricos y pobres puede perjudicar a un país de otra manera. La principal preocupación es el desarrollo social que promueve. Los estudios han demostrado que en los países y áreas donde la desigualdad de los ingresos es reducida, las personas tienden a confiar entre sí, lo que resulta lógico, ya que en estas circunstancias la gente por lo general tiene menos razón para envidiar a sus semejantes. La violencia y los delitos graves también son muchísimo menos frecuentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha detectado una fuerte correlación entre la división importante entre ricos y pobres y una tasa elevada de homicidios en distintos estados del país. Por otro lado, hay una estrecha relación entre el nivel de ingresos bajo y una mala salud. En Glasgow, Escocia, donde la división entre ricos y pobres es particularmente pronunciada, la esperanza de vida de los varones es peor que una gran parte de los países en vías de desarrollo. Incluso
Argelia, Egipto, Turquía y Vietnam están involucrados. El problema de la desigualdad no es simplemente una cuestión económica. Los seres humanos derivamos nuestro sentido de autoestima, lo cual alimenta nuestra productividad personal en gran medida a partir de la comparación con otros. Cuando las personas son conscientes de su déficit de ingresos en relación con otros, tienden a sentirse menos satisfechas y a perder capacidades de esfuerzo. Un estudio halló que los actores de Hollywood que ganaban un premio de la Academia vivían por término medio 4 años más que sus colegas no galardonados y que quienes habían ganado 2 Oscar vivían en promedio 6 años más. Ser recompensado por el trabajo duro realmente marca una gran diferencia, ya sea que nos afecte en el orgullo o en el bolsillo. La desigualdad sin duda importa. Bien, ahora analizaremos otro punto que es ¿dónde está la desigualdad? La clave para poner fin a la pobreza está no solo en el crecimiento económico, sino también en la importancia de reducir las desigualdades entre los que más tienen y los que menos tienen, el 40% más pobre. El objetivo de desarrollo sostenible muestra que reducir la desigualdad implica tener en cuenta la variedad de sus contextos. Además, la desigualdad de ingresos en la etapa de la adultez. Existe también la desigualdad por género, edad, discapacidad, raza, clase, etnia y religión, y también en oportunidades, que usualmente se manifiesta durante diferentes etapas, empezando por la niñez, según los indicadores de desarrollo del Banco Mundial. Para Naciones Unidas, en promedio y teniendo en cuenta el tamaño de la población, la desigualdad de los ingresos en los países desarrolló un aumento de entre 11% en 1990 y 2010. Si bien el crecimiento económico ha sido clave para mejorar la vida de los más pobres, ha permitido que los ingresos del 40% más vulnerable de América Latina hayan mejorado más que el total de la población en comparación con otras regiones. La distribución no ha sido del todo equitativa. Reducir las desigualdades latentes y erradicar la pobreza extrema implica analizar por qué para el 40% más pobre es tan difícil aumentar sus ingresos y salir del circuito de la pobreza. Una de las formas para medir la desigualdad es el índice de Gini, que permite identificar hasta qué punto la distribución de ingresos se aleja de un reparto perfectamente equitativo. El indicador demuestra que América Latina es una de las regiones con el grado más alto de desigualdad en el mundo. La parte, la mayor parte de la desigualdad en el ingreso de los adultos de América Latina y del mundo se debe a circunstancias personales sucedidas durante su niñez que escapan a su control y su responsabilidad. Según los expertos, estas circunstancias están ligadas a la raza, al género, el lugar de nacimiento y el nivel educativo y de educación de los padres. Estos factores son tan importantes para determinar el futuro de un ser humano, que se ha creado como un indicador denominado índice de oportunidades humanas, que permite evaluar cuán diferente puede ser, por ejemplo, el futuro de un niño nacido de padres pobres en un entorno rural frente a uno nacido de padres educados y en un entorno urbano. El nivel de formación de los padres y el ingreso de la familia condicionan fuertemente el futuro de los niños, haciendo que la falta de oportunidades no sea aleatoria, sino sistemática. Gran parte de ese futuro se forma mientras estamos en el vientre y en nuestros primeros 5 años. Para acelerar el crecimiento y mejorar los ingresos del 40% más pobre, se necesitan más trabajos y programas de protección social muy bien diseñados. Sin embargo, una de las claves está en invertir en los niños que viven en los hogares más pobres y expandir las oportunidades disponibles para ellos. Esta herramienta, por ejemplo, permite ver qué está pasando con esos niños y cuántos son, para así poder contribuir a cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza, mejorar la economía e impulsar el desarrollo. Bien, ahora otro punto que vamos a tratar es
cómo podemos reducir la desigualdad, qué se requieren, qué soluciones podemos implementar, y pues estas son algunas de las alternativas que podríamos poner en marcha para luchar contra la desigualdad mundial. Podríamos invertir en cooperación y desarrollo. La puesta en marcha de proyectos de cooperación y desarrollo es una buena vía para la reducción de la desigualdad. Los países más desarrollados deben implicarse de lleno en el diseño de iniciativas de este tipo, ya sea destinado a más recursos o abriendo nuevos canales para las donaciones y contribuciones. Estas ayudas deben ir destinadas a los países con mayores necesidades sociales. Otro punto que también podríamos poner en marcha sería pues garantizar la protección de los civiles en emergencias sanitarias. Las guerras son causa directa de las migraciones forzadas en el mundo. Los países desarrollados pueden mitigar los efectos de estas situaciones atendiendo y brindando acogida a las personas refugiadas o desplazadas internas. Por ejemplo, actualmente en Europa se implementan medidas de reubicación para millones de refugios, casi todos de origen sirio, que llegan día a día de las costas del Mediterráneo. Otro punto también podría ser crear sistemas fiscales justos. Un sistema fiscal justo es aquel en el que cada persona aporta en función de los bienes y la riqueza que posee. Todos los países deben aprobar leyes orientadas en ese sentido, entre otras cosas, porque la evasión fiscal pues impide que los gobiernos y las instituciones destinen recursos públicos a las áreas en las que más requieren y contribuyen a la fuga del capital en paraísos fiscales o terceros países. Del mismo modo, es necesario promover prácticas contra la corrupción y la falta de transparencia. Otro punto también podría ser mejorar el acceso a recursos públicos básicos. La desigualdad no solo es económica, también tiene que ver con el acceso a servicios básicos en las sociedades. La apropiación de recursos naturales por parte de potencias en otros países, así como la privatización de muchos de ellos, impide que millones de personas pues, puedan llevar una vida digna. Los gobiernos deben promover pues, el acceso a recursos básicos y de calidad. También podríamos contribuir al cuidado del medio ambiente. Casi el 60% de las migraciones actuales tienen causas medioambientales, sobre todo las que se producen en el campo a las ciudades. Fomentar, pues, prácticas sostenibles no solo contribuye a preservar el medio ambiente, sino que también ayuda a millones de personas en el mundo para que permanezcan en sus sitios de residencia y no los abandonen en busca de nuevas formas de subsistencia. También podríamos reducir las brechas salariales. Los países más desiguales del mundo suelen ser los que presentan mayores brechas de salarios entre los trabajadores y los altos cargos que tienen los empresarios. Esta brecha es una de las fuentes directas de pobreza e inmigración social. También se debe trabajar en la reducción de la distancia salarial entre mujeres y hombres. Como ves, combatir la desigualdad no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Con la concientización de todos y todas y la colaboración en la medida de posibles de cada uno de los resultados pueden ser increíbles. Eh, Se puede apostar por un mundo más justo, equitativo y sostenible. Y así pues, podemos empezar a notar el cambio. Bien, pues. eh, Podemos concluir que la desigualdad es un problema de todo el mundo que conlleva la agresión, humillación de unas personas a otras. Esto se da cuando otras personas tienen un cargo más elevado que otro o por la posición económica y social que tienen. Se da entre ricos y pobres, personas que tienen de más y las personas que no tienen nada, solo lo básico para poder sobrevivir. Esto nos lleva a las agresiones de unos hacia otros, ya sean niños o adultos. Para esto existe una palabra que se llama justicia social, la cual trata de conseguir que todo nuestro país sea igualitario con los demás, ya sea que por tener más no significa que las personas tengan que ser sobajadas. Gracias.